El aire de Buenos Aires en Recoleta ya olía a otoño tardío, un frío húmedo que se pegaba a los huesos, haciendo que las sombras de la mansión Rivas parecieran aún más largas y amenazantes. Javier, de 29 años, se movía en el estacionamiento subterráneo con la precisión silenciosa de un engranaje bien aceitado, su uniforme de chofer, un traje negro inmaculado, la única armadura que tenía contra el mundo ostentoso y gélido de sus empleadores. Acababa de dejar al señor Gustavo Rivas, el magnate, después de una cena de negocios en Puerto Madero. Los Rivas vivían detrás de esos portones de hierro forjado y mármol italiano, en un orden absoluto que, curiosamente, siempre le pareció más artificial que real, como un decorado de teatro listo para caerse. Javier estaba puliendo la Mercedes-Benz, su mente ocupada en las cuentas. Si lograba mantener este empleo de alto sueldo, por fin podría pagar la fisioterapia de su hermana menor y aliviar un poco la carga de su madre, que ya no daba más. Javier llevaba apenas 2 meses en la casa y había aprendido rápidamente que, en esos círculos de riqueza, la discreción era el único camino para la supervivencia. Uno no preguntaba, no miraba demasiado y, sobre todo, no juzgaba. Había visto cosas en trabajos anteriores, pequeñas corrupciones, infidelidades, pero nunca nada que cruzara la línea de lo verdaderamente inaceptable, esa línea moral que su madre le había grabado a fuego. Cuando hacen el mal, hay que tener coraje. El silencio tenso de la madrugada en la cochera, con el motor del coche apagándose por completo, era a veces interrumpido solo por el eco lejano de la ciudad que nunca dormía. Javier dobló cuidadosamente el paño de microfibra, sintiendo el hormigueo familiar de la adrenalina de quien sabe que está a 2 pasos de la pobreza, pero por ahora está seguro. Entonces, un sonido lo paralizó, deteniendo el paño de limpieza a mitad de un pulido perfecto. Un grito. No era un grito fuerte o agudo, era un sonido ahogado, femenino, como si alguien estuviera gritando con todas sus fuerzas a través de una pared gruesa de concreto o de un material insonorizante. Duró tal vez 5 segundos, un sonido puro de desesperación, una súplica inconfundible, y luego, tan abruptamente como había comenzado, se cortó, como si una mano hubiera tapado la boca de la persona o la hubiera arrastrado lejos. El eco que quedó en el aire ya quieto de la cochera no era físico, era emocional, un zumbido de terror puro que resonaba en los oídos de Javier, helándole la sangre. Miró a su alrededor de forma instintiva. Nadie más. Javier no pudo respirar por un instante. Su mente, hipervigilante por años de vida en la periferia violenta, se puso en modo de alerta máxima. Aquello no era el sonido de una caldera vieja, como a menudo le decían, que eran los ruidos extraños del subsuelo, ni el lamento de un animal. Era la voz humana pidiendo ayuda, una voz quebrada que él, criado en la pobreza, conocía bien. La contradicción interna que había tratado de suprimir en estos 2 meses explotó. El pragmatismo que le gritaba, no preguntes, no arriesgues tu sueldo, tu familia te necesita. Luchaba a muerte con el idealismo que le recordaba el rostro cansado de su madre y su enseñanza de la justicia. Su instinto le decía que lo ignorara, pero sus principios le exigían mirar, aunque solo fuera para confirmar que estaba equivocado, que había sido solo el viento o un mal sueño. Subió a la sala principal, donde el mármol del piso reflejaba el lujo frío de la casa. Gustavo Rivas estaba allí, conversando en voz baja y con el ceño fruncido con su nueva esposa, Camila, una mujer tan elegante como calculadora, que usaba la frialdad como accesorio de moda. Javier se acercó, su uniforme impecable contrastando con el pánico silencioso que sentía. El corazón le latía desbocado, como si ya estuviera corriendo una maratón. Necesitaba decirlo, aunque solo fuera para calibrar la reacción de ellos, para tener una pista sobre la verdad,
para aliviar esa carga que sentía. Se aclaró la garganta, sintiendo cómo el miedo le secaba la boca. Disculpe, señor Rivas, sé que no es mi lugar, pero ¿hay alguien más en la casa? ¿Un empleado de servicio nocturno, tal vez? Creí escuchar algo desde el sótano. Javier hizo una pausa, tratando de que la última palabra sonara lo más casual posible, minimizando el impacto, pero el tono ya estaba ahí. La habitación de repente se sintió como una trampa de hielo. Gustavo y Camila dejaron de hablar. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Un intercambio de tensión pura, demasiado rápido para que un observador casual lo notara, pero no para Javier, el observador nato. El gesto que inició la trama fue la reacción inmediata, desproporcionada y helada de Gustavo Rivas. El magnate forzó una sonrisa, esa sonrisa de póker de quien está a punto de mentir con elegancia, pero sus ojos permanecieron fríos, duros como piedras. «Ah, eso, Javier», dijo Gustavo, con un tono excesivamente informal y condescendiente, mientras gesticulaba con su mano, la misma mano que sostenía un vaso de whisky caro. «Es solo la caldera vieja. Hace ruidos extraños. El sótano es puramente almacén, documentos viejos, botellas de vino, nada interesante allí». Y el gesto marcó el punto sin retorno, un movimiento firme de la mano de Gustavo, el rechazo a la pregunta, la negación de la realidad que Javier había presenciado. Luego vino la frase que sirvió como sello de la humillación, la negación del sufrimiento y la revelación de que algo monstruoso estaba sucediéndose. Camila intervino, su voz aguda y defensiva, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Y está prohibido para el personal, Javier. Hay documentos importantes, objetos valiosos, y es peligroso. Si necesitas algo de allí, nos avisas. ¿Entendido?». La mirada de Camila era una advertencia. No era solo una regla, era una amenaza. Javier sintió una náusea física. Aquel grito fue real. La reacción de ellos fue una confirmación silenciosa. El sótano no era solo un depósito, era un secreto oscuro. Javier asintió, recogió sus cosas y se retiró. La imagen de los ojos tensos de Gustavo y Camila grabada a fuego en su memoria, sabiendo que su vida ya no sería la misma. Su madre tenía razón. Cuando los ricos se ponen nerviosos, es porque están escondiendo algo feo. El precio de ignorar la verdad era demasiado alto para el alma de Javier, pero el precio de actuar podía costarle todo lo que amaba. Esa noche, el motorista honesto no durmió. Se quedó mirando el techo, viendo repetirse la escena una y otra vez. El grito abafado, la sonrisa fría de Gustavo, la mirada de Camila, la prohibición. En su corazón, la balanza de la moral se había inclinado irrevocablemente. Había escuchado el llamado a la acción. Ahora solo faltaba encontrar la fuerza para responder. ¿Qué harías si tu subsistencia dependiera de ignorar un grito de ayuda, pero tu conciencia te gritara más fuerte? Si te conmovió la elección de Javier, si sentiste la tensión entre la supervivencia y la moral, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu comodidad y tu conciencia? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Nos encantaría leerlo. Javier pasó los siguientes 4 días como si estuviera caminando sobre hielo delgado, su percepción del mundo transformada por ese grito ahogado. Su trabajo, que antes era una fuente de orgullo y seguridad financiera, se había convertido en un campo de minas ético. Conducía a Gustavo Rivas a sus reuniones de filantropía, donde el magnate hablaba con elocuencia sobre la dignidad humana y la responsabilidad social. Y Javier solo veía la hipocresía descarada, el traje caro cubriendo una monstruosidad. Observó los patrones. Gustavo y Camila siempre se aseguraban de que el personal de servicio, cocineras, limpiadoras y jardineros,
se retiraran antes de las 9 de la noche, dejando la mansión sumida en un silencio artificial, un silencio que era cómplice. La tensión se hizo casi insoportable el segundo día, cuando el patrón se repitió un poco más tarde, cerca de la medianoche. Javier, que se había ofrecido a quedarse a limpiar el coche más tarde de lo habitual, lo escuchó de nuevo. Un gemido sordo, una breve y desesperada exclamación, viniendo del subsuelo. Esta vez fue más evidente que se trataba de una persona, no de una máquina. Observó a Gustavo y Camila bajar las escaleras que llevaban al sótano, no con la formalidad de quien va a un depósito, sino con la urgencia y el secretismo de quien tiene un cautivo. Llevaban una bandeja pequeña, apenas un plato con algo de comida y una botella de agua. Una ración que parecía más para un animal que para un ser humano. La puerta del sótano, con su sofisticada cerradura electrónica, se cerraba tras ellos con un ruido metálico y final. El conflicto interno de Javier era una tortura constante. Su padre, desempleado crónico por problemas de salud, y su madre, exhausta y con principios de problemas cardíacos por el exceso de trabajo, dependían de él. La fisioterapia de su hermana menor costaba una fortuna en la moneda local. Sabía que investigar a los Rivas o simplemente alertar a alguien significaba perderlo todo, arriesgar no solo su futuro, sino también la seguridad y el sustento de su familia en el barrio humilde donde vivían. Pero la voz de su madre resonaba más fuerte. Ignorar el sufrimiento nos hace tan culpables como quien lo causa. Podía ignorar el dinero sucio de la familia, pero no podía ignorar a una persona viva en el infierno. Su decisión se solidificó la mañana del lunes, cuando Gustavo y Camila anunciaron su viaje de negocios a Mendoza por 3 días, dejando a Javier y a 2 guardias de seguridad en la vigilancia perimetral, la cual, irónicamente, no incluía el interior del sótano, considerado inexpugnable. El chofer vio la oportunidad, la pequeña ventana de tiempo que el destino le ofrecía. La posibilidad de ser descubierto era inmensa. Los Rivas tenían cámaras por toda la propiedad y un sofisticado sistema de seguridad, pero la urgencia moral superaba cualquier temor. Tenía que ir al sótano, tenía que ver si había alguien, y, de ser así, tenía que sacarla de allí antes de que sus captores regresaran. Javier esperó hasta las 2 de la madrugada. El guardia de seguridad de turno hacía su ronda externa, revisando el perímetro. Usando una llave maestra que había copiado, un pequeño hurto técnico que su conciencia gritaba que era justificado, Javier se dirigió a la pesada puerta de metal que separaba la cocina de las escaleras del subsuelo. La cerradura electrónica era compleja, diseñada para disuadir a ladrones comunes. Pero Javier no era un ladrón, era un superviviente de la villa miseria, donde la necesidad enseña trucos que no se aprenden en la universidad. Usó una técnica de bypass que un amigo electricista le había enseñado años atrás para conectar una radio robada. 15 minutos de tensión pura, sus dedos grandes y callosos temblando ligeramente mientras manipulaba los cables internos. Finalmente, el clic suave de la cerradura al ceder resonó en el silencio, un sonido de victoria que fue inmediatamente reemplazado por el miedo. Descendió por la larga escalera de concreto. El aire se hizo más frío y pesado, cargado de un olor a humedad, a moho y a algo indefiniblemente peor, un hedor a confinamiento humano prolongado, a encierro y a deyección. El sótano era un laberinto de secciones. Una parte era, de hecho, un almacén con botellas de vino añejas y estanterías llenas de archivos empolvados. Pero el olor se intensificaba hacia una pared de concreto reforzado que no tenía sentido, con una puerta de acero inoxidable que no figuraba en los planos de la casa, sellada con múltiples cerrojos de alta seguridad. Javier usó un pie de cabra pequeño
que había escondido en la cajuela de la camioneta. Cada golpe contra el acero parecía un trueno que anunciaba su presencia a toda Buenos Aires. Después de un esfuerzo agotador y ruidoso, los cerrojos cedieron. Abrió la puerta con una cautela extrema. La luz de su linterna de celular atravesó la oscuridad del cubículo, revelando un espacio de 4 por 5 metros, que era más una celda que una habitación. Lo que vio lo golpeó con la fuerza de un trauma físico. El lugar era claustrofóbico, las paredes grises manchadas por la humedad y cubiertas de inscripciones desesperadas. En la pared había una serie de marcas, cientos de ellas, como si alguien hubiera raspado el concreto con una uña o un objeto afilado. Javier acercó la luz y leyó los garabatos. Día 731. Todavía estoy viva. Alguien. Gustavo es un asesino. El colchón estaba pútrido, el balde en la esquina, que servía de baño, estaba asqueroso. Y en la esquina más lejana, encogida en posición fetal, intentando fundirse con el concreto, había una figura humana. Era esquelética, su ropa rota y sucia, el cabello opaco. El contraste entre la opulencia de la mansión y la miseria de ese cuerpo era una acusación brutal. La figura, asustada por la luz repentina, se encogió más, cubriéndose el rostro con unos brazos que parecían palillos, piel pálida y enfermiza. Era la imagen de la destrucción total. Javier, sintiendo un nudo en la garganta y una náusea que casi lo hace vomitar, bajó inmediatamente la linterna, dejando solo la luz ambiental que entraba por la puerta. El miedo en los ojos hundidos y azules de la mujer era tan profundo que le rompió el corazón. Entendió que el terror al toque humano era más grande que el miedo a la oscuridad. Con una voz que le salió temblorosa, pero suave y gentil, Javier susurró, haciendo el gesto crucial de no violencia. No voy a lastimarte. Soy Javier, el nuevo chofer. Vi que algo estaba mal. Vi que algo estaba terriblemente mal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El silencio que siguió fue eterno, solo roto por la respiración agitada y superficial de la mujer. Él esperó, quieto, permitiéndole que procesara. No era un salvador dramático, sino solo un hombre que se negaba a ser ciego. Entonces la mujer habló. Su voz era un crujido, como si casi hubiera olvidado cómo usar las cuerdas vocales. Una mezcla de escepticismo y desesperación pura. ¿Eres real? ¿O finalmente me volví completamente loca? Otro truco de él, sus ojos, antes brillantes en las fotos de sociedad, ahora estaban apagados y llenos de sombras, pero había un pequeño destello de incredulidad. Javier sintió una punzada de dolor físico. Soy real, me llamo Javier, nadie te mandó, te juro que soy real. ¿Quién eres? Valentina Ortiz de Rivas, respondió ella, con dificultad, y luego la historia se desmoronó, como las paredes de su prisión. Gustavo, mi esposo, me encerró aquí hace, no sé, años, 3 años, 1095 días. Todos creen que morí en un accidente, pero él me mantiene viva, solo para sufrir. Él me dijo que nadie me buscaría, que era una muerta. La revelación de que esta mujer esquelética y torturada era la difunta esposa del magnate, la arquitecta exitosa, la que supuestamente había muerto en un trágico accidente automovilístico, le produjo un escalofrío. Javier sintió el peso de los 3 años de sufrimiento. Recordó a su hermana menor hospitalizada, la sensación de impotencia ante el dolor ajeno. Valentina no era de su familia, pero su sufrimiento era innegable, universal. En ese momento, la línea entre el empleado y el justiciero se borró por completo. Miró las marcas en la pared, el sacrificio de esa mujer por mantenerse cuerda. Él extendió su mano lentamente, ofreciendo el primer contacto humano que no era para humillarla o alimentarla. En 3 años. Valentina, voy a sacarte de aquí, te lo juro por mi madre, te lo juro por todo lo que es sagrado para mí, no vas a pasar ni una noche más aquí. Valentina lo miró con una incredulidad total.
como si la esperanza fuera un idioma olvidado. Sus manos, largas y sucias, con cicatrices de automutilación de momentos de desesperación, dudaron. El miedo al toque era palpable, pero su necesidad era mayor. Después de lo que pareció una eternidad, extendió una mano temblorosa. Cuando sus dedos tocaron la mano grande y áspera de Javier, ella no dijo nada. Simplemente se derrumbó en un sollozo silencioso y devastador. El motorista, el hombre pragmático, la cubrió con su chaqueta, el uniforme que simbolizaba su servidumbre a los Rivas, y por primera vez sintió que esa prenda tenía un propósito real. Se dio cuenta de que sacarla de allí, impulsivamente, era una sentencia de muerte para ambos. Gustavo tenía poder, abogados, conexiones. Valentina estaba legalmente muerta. Necesitaban pruebas, pruebas irrefutables para el mundo cínico que dudaba de todo. Javier tomó la decisión crítica. Debía documentar todo meticulosamente antes de cualquier rescate. Sacó su teléfono. Con el permiso de Valentina, que ya había recuperado una pequeña porción de su fuerza de voluntad, comenzó a tomar fotografías. El cubículo, las inscripciones de los días contados, el balde, el colchón inmundo, la condición física de ella. Cada foto era una bala en la armadura de Gustavo. Luego, la acción más poderosa. Encendió la grabadora de video. Con la luz tenue de su celular, grabó a Valentina Ortiz de Rivas narrando toda su historia, desde el descubrimiento del lavado de dinero, la farsa del accidente, la tortura psicológica, la participación activa de Camila, la humillación diaria. Soy Valentina Ortiz. Fui secuestrada por mi esposo, Gustavo Rivas, en este sótano, para cubrir sus crímenes. Si me pasa algo, que mi voz hable por mí. Era la evidencia en primera persona, el testimonio irrefutable, el acto de resistencia más grande que una víctima puede realizar. Javier se quedó con ella las siguientes horas, alimentándola con cuidado. Su estómago no aguantaría comida normal, envolviéndola en mantas, simplemente estando presente. Le dio su celular. Le dijo que recitara sus poemas a la grabadora, que hablara con su abuela. Necesitaba mantenerla cuerda, mantenerla viva. Se sentó en el suelo frío del sótano, el chofer de Recoleta al lado de la esposa muerta del magnate, y sintió que ese era el lugar más honesto y real donde había estado en toda su vida. Finalmente, Javier actuó. No llamó a la policía local, que sabía que podía estar comprada por Gustavo. Llamó de forma anónima a una línea directa de denuncias de derechos humanos en la capital, explicando el caso con precisión, sin dar detalles de su identidad. Y luego, crucialmente, llamó a una periodista de investigación de un diario importante, conocida por exponer escándalos de la élite de Buenos Aires, a quien le envió un mensaje críptico con una foto borrosa del sótano y el nombre: Valentina Ortiz de Rivas no está muerta, está en el sótano de su esposo. Sabía que había firmado su sentencia de muerte, su posible despido, su probable arresto por allanamiento y robo de la llave. El terror lo invadió, pensando en su madre y hermana. Pero cuando miró a Valentina, que ya no se encogía, que lo miraba con ojos que habían recuperado un pequeño brillo de esperanza, supo que había elegido correctamente. Había intercambiado su seguridad por la humanidad de otra persona. La espera de 48 horas hasta la llegada de la ayuda externa sería la más larga y tensa de su vida, pero no estaría solo. Mientras tanto, en una suite de hotel en Mendoza, el sistema de seguridad de los Rivas alertó a Gustavo de una entrada forzada en el sótano. No era un error. No podía ser un error, un acceso no autorizado al lugar donde su muerta había estado prisionera. Gustavo entró en pánico. Su fachada de magnate filantrópico se rompió en 1000 pedazos. Volvemos ya. Tiene que haber sido un intruso que buscaba el vino. Nadie sabe de ella. Pero en el fondo, sabía.
Tenía un mal presentimiento. La carrera contra el tiempo había comenzado. Los Rivas volvieron a Buenos Aires antes de lo previsto, pero Javier ya había iniciado la cuenta regresiva. La mañana siguiente, mientras el sol apenas se alzaba sobre la opulencia de Recoleta, Javier sabía que la policía y la periodista vendrían. Sabía que sus enemigos ya estaban movilizando sus recursos. El conflicto externo, la maquinaria del poder y el dinero, se ponía en marcha. Pero dentro del sótano, el vínculo entre el motorista y la víctima ya era irrompible. Valentina, después de que Javier la alimentara con una sopa ligera que había preparado en secreto, le preguntó con una voz apenas audible: «¿Por qué, Javier? ¿Por qué arriesgas tanto por una desconocida que está muerta?» Javier la miró. Sus ojos castaños profundos, llenos de honestidad y cansancio, se posaron sobre ella. «Porque cuando escuché su grito, Valentina, no pude escucharme a mí mismo. Su grito era más fuerte que mi miedo. Y porque, si no te salvaba, me convertiría en uno de ellos. Y eso no lo puedo permitir». El motorista, de origen humilde, se había alzado no con dinero, sino con la única moneda real que la gente de la villa poseía: coraje y principios. Estaba a punto de desafiar a un imperio construido sobre el mal, con solo su palabra y la verdad aterradora de Valentina como arma. Los Rivas estaban regresando, y la confrontación final se acercaba con la velocidad de un tren de carga. El silencio se rompió para siempre. Estou escrevendo o bloco 3, ato 3, clímax emocional. O roteiro terá exactamente 18 parágrafos, en español, seguindo as directrices de conteúdo e extensión. ATO 3, clímax emocional, 18 parágrafos. La confrontación no se hizo esperar, aunque tomó una forma más legal de lo que Javier había imaginado. El regreso anticipado de Gustavo y Camila activó el pánico. Al encontrar la celda del sótano vacía, pero con los documentos y las marcas de los días revelando la verdad, Gustavo movilizó instantáneamente a sus abogados de élite. Cuando la policía y la periodista, alertados por Javier, llegaron a la mansión Rivas con una orden judicial, no encontraron a Valentina, que Javier había sacado de allí justo a tiempo, llevándola a una casa de seguridad provista por la periodista. En cambio, encontraron a Gustavo Rivas actuando el papel del empresario víctima, alegando que un empleado inestable e insatisfecho había invadido su propiedad. La campaña de difamación comenzó en 24 horas. Javier fue retratado en los medios controlados por Gustavo como un chofer con historial psiquiátrico inestable que había desarrollado una peligrosa obsesión por la familia Rivas. Fabricaron correos electrónicos falsos y testimonios pagados. Camila fue más lejos. Descubrió, a través de detectives privados, que la madre de Javier había cometido una pequeña irregularidad burocrática para asegurar el subsidio de discapacidad de su hermana. La amenaza fue clara: desaparece. O tu madre va a la cárcel por fraude y tu hermana pierde todo. Javier sintió el terror más profundo. El ataque ya no era contra él, sino contra su familia. Gustavo, gracias a sus conexiones con jueces y políticos que financiaba, logró una liberación inicial bajo fianza, transformando el caso de secuestro en una disputa civil sobre la identidad dudosa de Valentina Ortiz. Los abogados del magnate argumentaron que Valentina, después de un supuesto delirio psiquiátrico de años, había orquestado un elaborado fraude con la ayuda de un cómplice para extorsionar a la familia Rivas, alegando que la mujer no era la verdadera Valentina, sino una impostora con amnesia disociativa. El obstáculo legal era enorme. Valentina estaba legalmente muerta, con un certificado de defunción y un funeral registrado. El clímax emocional se construyó hacia la audiencia judicial pública, un proceso de custodia civil para determinar si Valentina debía ser considerada legalmente viva y si su testimonio contra Gustavo podía ser validado. El Tribunal de Buenos Aires estaba repleto.
medios nacionales e internacionales, activistas de derechos humanos, abogados vestidos impecablemente. El contraste visual era devastador. De un lado, Gustavo Rivas, con un traje italiano de $3.000, su rostro modelado en una expresión de víctima injusticiada. A su lado, Camila, fría y calculadora, representando a la esposa leal. Del otro lado, Javier, con un traje sencillo, visiblemente exhausto por las amenazas y el estrés, pero de pie, firme como un pilar. A su lado, Valentina. Aunque su salud había mejorado mínimamente gracias a la atención médica en la casa de seguridad, seguía siendo frágil. Sus cabellos rubios se estaban recuperando, pero su piel era todavía enfermiza. Sus ojos azules profundos. Llevaba ropa prestada, limpia, pero su cuerpo demacrado era el testimonio viviente de 3 años de tortura. El silencio en la sala era pesado, la expectativa tensa. La defensa de Gustavo presentó a sus expertos médicos, pagados generosamente, que con jerga científica alegaron que Valentina sufría de la síndrome de Capgras, una condición donde una persona cree que sus familiares han sido reemplazados por impostores. El abogado, un hombre arrogante, concluyó su argumento mirando a Javier con desprecio. Su señoría, esto no es un secuestro, es una extorsión elaborada. El chofer, un hombre con claros problemas financieros y un historial de inestabilidad, ha encontrado a una mujer vulnerable para crear una farsa y despojar a mi cliente de sus bienes. El juez, una mujer de 55 años, con fama de rigorosa, preguntó si había algo más que presentar antes de la decisión sobre la validez de la identidad. Fue el momento decisivo. Javier, cuyo papel se limitaba a ser testigo, se levantó. Su voz, que por meses solo había dado instrucciones concisas a los pasajeros o reportado el estado del vehículo, era baja, pero resonó con una autoridad moral que superó el eco de la sala. Caminó hasta el centro, se paró frente a Gustavo y lo miró fijamente. Señor Rivas, lo conocí hace apenas 2 meses. Usted me pagaba bien, me trataba con la corrección superficial de un empleador rico. Y por 2 meses casi fui su cómplice de este horror, solo por mi miedo a perder mi empleo, a no poder ayudar a mi madre y a mi hermana. Casi elijo mi comodidad sobre la vida de un ser humano. La sala contuvo el aliento. El abogado de Gustavo intentó protestar, pero el juez le hizo un gesto de silencio, intrigada por la transformación del chofer. Javier continuó, su voz cargándose de una emoción palpable, que era más una declaración de principios que una defensa. Pero hay una diferencia profunda entre la gente como ustedes y la gente como yo. Cuando escuché gritos en la oscuridad de ese sótano, no pude fingir que era solo una caldera, porque fui criado para saber que ignorar el sufrimiento nos hace tan culpables como quien lo causa. Ustedes tienen ejércitos de abogados, amigos en el gobierno, cuentas bancarias que yo nunca tendré. Pero hay algo que nunca podrán comprar, señor Rivas, y es el momento en que Valentina, después de 3 años de infierno, finalmente tocó una mano que no venía para lastimarla. El motorista apretó los puños, la rabia justificada y el terror por su familia luchando dentro de él. Puedo perder todo por esto, mi trabajo, mi seguridad, tal vez hasta mi vida, pero moriré sabiendo que elegí ver a un ser humano cuando todos los demás eligieron mirar hacia otro lado. Lo que usted hizo no fue un crimen financiero, señor Rivas. Fue un acto de maldad pura, sostenido por la creencia de que nadie se atrevería a interponerse en su camino. Yo me interpuse. Lo juro. Gustavo lo miró con odio, pero la compostura del magnate comenzó a resquebrajarse. Luego, Valentina pidió hablar. Se levantó temblando, pero con una determinación que no poseía en el sótano. Su voz, aún débil, se fortaleció con la verdad. Detalló lo que solo la verdadera Valentina Ortiz sabría. Habló de una cicatriz de una cirugía de apendicitis a los 12 años.
cuyo registro fue solicitado a su médico de la infancia, una prueba que la defensa no había anticipado. Habló de una cuenta bancaria secreta, con detalles precisos que solo ella y su madre conocían. Miró directamente a Gustavo, confrontándolo por primera vez con sus ojos llenos de vida, no de miedo. Me preguntabas cada vez que bajabas, ¿cuándo vas a quebrar? Querías que suplicara, que me arrepintiera de haber descubierto la verdad sobre tu lavado de dinero, que aceptara que merecía este infierno. Hubo un silencio atronador. Pero nunca quebré, Gustavo. Conté cada día, repetí mi nombre, soy Valentina Ortiz. Esperé, porque sabía que alguien, en algún lugar, elegiría ser humano cuando tú elegiste ser un monstruo, y entonces el golpe final. Ella levantó la camisa gastada y mostró un área de la espalda baja. Yo tenía una prueba final, una que nadie, ni siquiera tú, Gustavo, sabía que existía. Allí, en su piel pálida, había un pequeño tatuaje, un cuarto creciente con las iniciales B.O., que se había hecho a escondidas a los 18 años con su abuela antes de conocer a Gustavo. Este es mi secreto más pequeño. No está en los registros de la policía. Solo mi abuela y yo sabíamos. ¿Una impostora sabría sobre esto? ¿Inventaría una cicatriz? La jueza, visiblemente conmovida por la declaración y la evidencia física, ordenó exámenes forenses inmediatos. Muestras de ADN de Valentina serían comparadas con las de su madre y hermano biológicos, que estaban presentes. El examen médico confirmaría la cicatriz y la naturaleza del tatuaje. La verdad ya no era cuestión de testimonio, sino de ciencia. La transformación de Valentina fue completa. Dejó de ser la víctima esquelética para convertirse en la acusadora más poderosa. Los resultados regresaron en 48 horas. La compatibilidad genética era del 99.9%. Valentina Ortiz de Rivas estaba legalmente viva. El certificado de defunción era una farsa criminal. El juez, con la voz firme, revocó la fianza de Gustavo Rivas y emitió órdenes de arresto inmediatas contra él y Camila por secuestro calificado, tortura continuada y falsedad ideológica. La sala de justicia estalló en murmullos. Cuando los policías se acercaron a Gustavo para ponerle las esposas, el magnate, por primera vez, perdió por completo su compostura elegante. Su rostro se desfiguró por la rabia, luchó contra los oficiales y, al ser arrastrado, gritó hacia Javier, con el odio puro de un hombre que ve cómo su imperio se derrumba. «Destruiste todo, imbécil. Destruiste mi vida por una puta que ni siquiera conocías». El insulto fue crudo, desesperado, la última bala de un tirano derrotado. Javier no se inmutó. La furia de Gustavo ya no lo asustaba. Lo miró con una calma inquebrantable, la calma de quien ha encontrado su propósito. Su respuesta fue tranquila y decisiva, un epígrafe para el fin de la maldad. No la conocía, señor Rivas, pero era humana, y eso fue suficiente para detenerlo. Nunca subestime el poder de la humanidad. El desmantelamiento del Imperio Rivas fue rápido y brutal. Gustavo Rivas fue condenado a 25 años de prisión por secuestro calificado, tortura continuada y falsedad ideológica. Una pena ejemplar que resonó en todo el país, demostrando que incluso el dinero y el poder tenían límites ante la verdad. La investigación subsiguiente destapó la red de lavado de dinero, llevando al arresto de decenas de cómplices y a la confiscación de la vasta fortuna inmobiliaria de Gustavo. Camila, la cómplice activa, recibió 18 años de condena, una sentencia que validaba el sufrimiento de Valentina y condenaba la complicidad silenciosa. Valentina Ortiz de Rivas inició un camino largo y doloroso hacia la recuperación. Necesitó 2 años de terapia intensiva para lidiar con el trastorno de estrés postraumático complejo.
Meses de fisioterapia para recuperar la fuerza en sus músculos atrofiados y extensos tratamientos médicos para reparar los daños físicos permanentes causados por la negligencia y la tortura. Fue declarada oficialmente viva, su identidad restaurada y sus derechos civiles y financieros recuperados por completo. El primer acto de libertad de Valentina fue ir a la tumba que supuestamente era suya, y dejar una sola rosa blanca, un símbolo de su renacimiento. Javier, el motorista, fue inmediatamente despedido por los abogados restantes de Rivas, pero el público lo aclamó. Recibió la medalla al valor cívico de la ciudad de Buenos Aires y ofertas de empleo de múltiples organizaciones de derechos humanos y oficinas gubernamentales. La pérdida de su trabajo se transformó en un aumento de su propósito. Utilizó los recursos de los premios y las donaciones para financiar por completo el costoso tratamiento cardíaco de su madre, que superó exitosamente la cirugía, y para asegurar la educación de calidad para su hermana, quien, inspirada por la valentía de su hermano, eligió estudiar Derecho para luchar por los derechos humanos de los más vulnerables. La conexión forjada en la oscuridad del sótano se convirtió en algo constructivo. Valentina y Javier fundaron juntos la Fundación Voces Enterradas, una organización no gubernamental dedicada a investigar casos de muertes sospechosas y personas desaparecidas en familias de élite, donde la posibilidad de cautiverio doméstico es sistemáticamente ignorada. Inspirados por la historia de Valentina, la Fundación descubrió y rescató a 3 víctimas más de situaciones de encierro similares en Argentina y Chile en los 5 años siguientes, demostrando que su caso no era un hecho aislado. El caso Rivas no solo cambió vidas, sino que reformó leyes. La conmoción pública llevó al Congreso argentino a promulgar la ley Valentina Ortiz, que exigía una verificación forense obligatoria más rigurosa y audaz de los certificados de defunción de personas menores de 50 años y auditorías periódicas de propiedades involucradas en accidentes fatales de cónyuges. La historia, magnificada por los medios internacionales, se convirtió en un potente recordatorio global de que la violencia doméstica extrema y el abuso existen en todas las clases sociales, a menudo ocultos detrás de la fachada de la riqueza. Javier, que había pasado toda su vida sintiéndose invisible y pragmático por necesidad, aprendió la verdad más profunda. La cobardía no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar incorrectamente para evitar el sufrimiento propio. Descubrió que el verdadero heroísmo no se mide por la riqueza o el poder, sino por la disposición a actuar cuando la humanidad de otro está en juego. Había perdido su seguridad económica temporal, pero había ganado un propósito de vida inquebrantable. Valentina, por su parte, transformó su trauma en protección para otros. Descubrió que sobrevivir no era simplemente continuar respirando, sino usar su voz para asegurarse de que nadie más tuviera que contar los días en un sótano. Ella se reconcilió con su familia, que la había llorado sinceramente, y encontró en Javier no un salvador, sino un aliado. Alguien que entendía la carga de haber visto lo peor y la responsabilidad de prevenirlo. La soledad de ambos, del motorista pobre y la esposa muerta, se llenó con el trabajo compartido. 4 años después de su rescate, Valentina, ahora de 36 años, se encuentra en el escenario de una importante conferencia de derechos humanos en Ginebra. Ha recuperado su peso. Su voz es firme y sus ojos brillan con una mezcla de dolor superado y determinación. Viste ropa profesional, pero en su muñeca lleva un pequeño tatuaje adicional. Día 1096, Libertad. A su lado, en el podio, está Javier, director ejecutivo de la Fundación.
internacionalmente reconocido como experto en rescate de víctimas de aprisionamiento doméstico. Valentina comparte una estadística devastadora. Estimamos que en toda América Latina existen entre 50 y 200 personas actualmente aprisionadas en sótanos, áticos y habitaciones secretas por sus familiares o cónyuges, personas legalmente muertas, pero vivas y sufriendo a metros de quienes podrían salvarlas si tan solo eligieran mirar con atención. El silencio de la sala es de impacto. Javier toma la palabra, su voz tranquila e instructiva. Durante 4 años, hemos entrenado a más de 5.000 trabajadores domésticos, choferes, empleadas, jardineros, guardias de seguridad. Les enseñamos a reconocer las señales de cautiverio oculto, porque descubrimos una verdad poderosa. Las personas más invisibles en las casas de los ricos son precisamente las que tienen más probabilidades de ver lo que está escondido. Nuestro trabajo es darles la valentía y los recursos para actuar. En el backstage, un periodista se acerca a Javier. Después de todo, se arrepiente de haber arriesgado todo lo que tenía, su sustento, por alguien que no conocía. Javier mira a Valentina, que está hablando animadamente con otros activistas, la mujer que eligió vivir. Su respuesta es la moral de la historia, una lección sobre la ética de la acción. Hace 4 años, tuve que elegir entre mi comodidad y la vida de un ser humano. Si hubiera elegido mi comodidad, Valentina habría muerto eventualmente en ese sótano. Y yo habría vivido el resto de mi vida sabiendo que soy el tipo de hombre que escucha gritos y finge que son solo ruidos de una máquina. Perdí un empleo, gané un propósito. Fue un buen intercambio, y es el único que importa al final. Valentina se acerca a él, el tatuaje de la libertad visible en su muñeca. Javier no me salvó porque yo fuera especial. Me salvó porque se negó a aceptar que mi sufrimiento era normal o justificable. Y esa negación, esa pequeña decisión de una persona común, rompió 3 años de oscuridad y miedo. Todos tienen ese poder. La pregunta es, ¿cuántos eligen usarlo, incluso cuando les cuesta todo? La cámara se aleja mientras caminan juntos hacia su próxima entrevista, no como víctimas y salvadores, sino como firmes aliados en la lucha contra la crueldad silenciosa. La historia de Javier y Valentina nos enseña que el mayor poder reside en nuestra capacidad de ver y actuar. ¿Tú crees que una sola persona puede cambiar el destino de alguien, incluso arriesgándolo todo? Déjanos tu opinión y qué te inspiró más de este acto de valentía en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden que el heroísmo comienza en el coraje de no callar.